Bueno, vamos a continuar con el estudio de la carta primera a Timoteo, y para lo cual les voy a invitar a que, sin mayor preámbulo, podamos abrir la Biblia en el capítulo 2 de primera de Timoteo, versículos del 9 y 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y vamos a estarnos ayudando también con los versículos aquí en la pantalla para de esa manera también hacerlo un poco más dinámico el mensaje, la enseñanza. Y si usted lo encontró, hermano, le invito a que se ponga de pie para poder lecturar la palabra del Señor juntos. Bien, la palabra del Señor le damos lectura en el nombre de Jesús. Dice así: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites estar un día más en tu casa de oración junto como hermanos, con la intención de adorar tu nombre, exaltarte, con la intención de venir y postrarnos delante de ti, trayéndote nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras súplicas. Pero también, Señor, venimos con la finalidad de ser instruidos, de ser capacitados. Venimos con el deseo de que hables a nuestros corazones y que lo que tú tengas para nosotros nos pueda traer edificación, nos pueda santificar, pero sobre todo que los que oímos tu palabra lo podamos poner en práctica. Te ruego me ayudes a compartir el mensaje con fidelidad para tu gloria y para tu honra. Te lo ruego todo esto junto a mis hermanos en el nombre de Jesús. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien. Bueno, la semana pasada habíamos comenzado a observar una de las instrucciones que el apóstol Pablo daba, en este caso a las mujeres, y estamos observando que esas instrucciones deberían ser aplicables cuando estaban en la iglesia, en el culto público, pero también cuando estén en otro lugar. El pudor y la modestia al vestir es aquel principio espiritual que la Biblia muestra en estos dos versículos, sobre todo en el versículo 9, y es algo que Dios desea que la mujer considere como parte de su adorno espiritual, su adorno de piedad. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del mensaje Adornos de la mujer piadosa, la segunda parte. El día de hoy vamos a considerar un poco más el versículo número 10, pero quiero llamar su atención, hermano, en poder razonar de la siguiente manera. Es interesante notar que en la Biblia encontramos todo lo que el hombre y la mujer necesita para que pueda servir a Dios, para que pueda relacionarse con Dios. Todo lo que usted y yo necesitamos concerniente a nuestra vida de piedad, todo lo encontramos en la Biblia. El cómo lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia encontramos cómo debemos de orar, en la Biblia encontramos cómo debemos ayunar, cómo debemos de pedir perdón, en la Biblia encontramos cómo debemos de ofrendar, cómo debe de comportarse el padre y la madre y los hijos. En la Biblia encontramos cómo debemos amar a los demás. Y en la Biblia también encontramos lo concerniente a la vestimenta. El cómo una mujer cristiana debe de vestir también es algo que a Dios le interesó dejarlo por escrito, para que las mujeres puedan considerarlo en su vida diaria.
El vestir de la mujer debe ser, como dice la Biblia, versículo 9, con pudor y modestia. Teniendo entendido que la palabrita pudor, lo explicábamos la semana pasada, tiene que ver con ese sentido de decencia, ese alto grado de vergüenza por mostrar o hacer notar sus propios atributos. Pero también la Biblia muestra que la mujer debe de vestir con modestia, es decir, con un buen juicio, con sentido común, con sensatez, sin caer en dos extremos, en el exhibicionismo y tampoco en el descuido o en andar desarregladas o descuidadas. Eso no es modestia. La modestia no es que una mujer ande desarreglada, descuidada, mal vestida, de ninguna forma. En una oportunidad, hermanos, voy a comentar dos eventos de los quizás muchos que he podido observar con respecto a lo que estamos hablando. En cierta oportunidad estuve en una iglesia donde los hermanos y las hermanas mostraban de una manera contundente su amabilidad para conmigo y para con ellos. Eran personas y son personas muy amables. Sin embargo, noté que algunas de las hermanas, de las mujeres, de diferentes edades, por si acaso, jóvenes, madres jóvenes, señoritas y aún personas un poquito más adultas, pude observar que no vestían con piedad. Algunas vestían con pantalones pero muy ceñidos a su cuerpo. Otras vestían con faldas cortas y otras vestían con faldas largas y vestidos largos, pero también muy ceñidos a su cuerpo, que mostraba y dejaba ver, hermano, lo que Dios les ha podido dar. Y valgan verdades, cuando era el momento de la alabanza, algunas de ellas estaban en el ministerio de la alabanza y salían, pues hermano, no era cómodo observar a esas hermanas. Se sentía una incomodidad. En pleno culto de adoración, donde uno espera entrar en una intimidad con el Señor, pues eso obviamente no era algo saludable. En otra oportunidad estuve en otra iglesia y recuerdo que era una vigilia y un hermano de aquí me acompañó. Y recuerdo que justo en el momento de las alabanzas, algunas hermanas empezaron a saltar y a contornear todo su cuerpo. Y aunque estaban con faldas, blusas, y quiero decir esto, hermano, con el mayor de los respetos por las damas presentes, pero al saltar y al moverse de una manera extraña, las faldas y las blusas que usaban no les cubrían lo que debería estar cubierto. Y había una incomodidad, no solamente conmigo, sino con la persona que me acompañó. Sin embargo, hermanos, en la Biblia el apóstol Pablo dice claramente, hay un pasaje en el libro de Corintios, que Pablo dice que cuando la iglesia se reúne para adorar, como lo hacemos ahorita, cuando la iglesia se reúne para adorar, debe hacerse con decencia y con orden. Decentemente y con orden. Las alabanzas deben ser decentemente y con orden. La oración y todo lo que hacemos dentro del servicio del culto al Señor debe ser así, con decencia. Porque nosotros estamos adorando a un Dios que es 3 veces santo. Y todas esas cosas que les acabo de mencionar
pues obviamente no está apuntando ni a la decencia ni al orden. El versículo 9 de 1 Timoteo 2 dice que la mujer creyente debe de ataviarse, y explicábamos la semana pasada lo que es la palabra ataviarse, y quiere decir adornarse, entre otros significados. La mujer creyente debe de adornarse con una vestimenta que manifieste pudor y modestia, pero también dice que sus adornos no sean un peinado ostentoso, es decir, exagerado o extravagante. Además dice que el uso del oro, perlas o vestidos costosos no sea lo más notorio ni en lo que más se debe de afanar la mujer. Pero tampoco dice, y quiero dejarlo claro nuevamente, pero tampoco dice que está prohibido algún tipo de peinado o algún tipo de adorno de oro o de perlas. Lo que dice es que esos adornos no deben ser lo más importante. Esos adornos no deben ser lo más importante. Cuando la mujer le da más énfasis, un énfasis desmedido, descontrolado, exagerado, a los adornos, a los retoques, al peinado, etcétera, cuando se afana por el uso de joyas o de vestidos costosos, está evidenciando algo de su corazón. Está evidenciando que su mayor atención o atractivo son las cosas materiales, costosas, ¿no? Que obviamente no están alineadas a un corazón piadoso que debe tener toda mujer. Más por el contrario, cuando una mujer se afana en esos tipos de adornos, lo que está diciendo, lo que está manifestando es tener un corazón vanidoso, es que le gusta la autoadoración, y sabe, hermano, que estos pecados llevan a otro, y todo pecado lleva a otro. Y uno de los pecados que se va a evidenciar cuando una mujer raya en esos extremos de la vanidad, la autoadoración, es que puede llegar a la soberbia. En Isaías, capítulo 3, versículos del 16 al 24, quiero que usted preste atención y lo vaya leyendo. Aquí lo tenemos ya, lo estamos proyectando. Aquí vamos a ver el corazón autoexaltado y soberbio de las mujeres y cómo ellas dejan de adorar al único Dios verdadero como el centro de su adoración y comenzaron ellas a adorar ídolos y a autoadorarse a sí mismas. La consecuencia es que vino sobre este grupo de mujeres juicio de Dios. Y vamos a leerlo, pero lo voy a leer en una versión, Palabra de Dios para Todos, que es una versión que me interesa porque está un poco más, digamos, entendible. Dice la Biblia, versículo 16, el Señor dice, las hijas de Sión se han vuelto, ¿qué cosa? Arrogantes, andan con la cabeza en alto, miran con desprecio, caminan a pasito rápido y corto, y hacen sonar brazaletes en los pies. Por eso, el Señor cubrirá con sarna las cabezas de las hijas de Sión. El Señor hará que todas ellas quedarán calvas. Versículo 18, ese día el Señor les quitará todas las joyas, hebillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañoletas, cadenillas de los pies, cinturones, frasquitos de perfume, amuletos, anillos, argollas para la nariz, ropa elegante, capas, chales, carteras, espejos, telas finas, turbantes y mantillas. Verso 24.
En lugar de perfume, ¿qué vendrá? Habrá mal olor. En lugar del fino cinturón, ¿qué habrá? Un cordel. En lugar del peinado elegante, una cabeza calva. En lugar del vestido lujoso, ropa burda de luto. En lugar de belleza, humillación. Hermanos, lo que vemos aquí es que Dios castigó la soberbia. Dios castigó la soberbia. No castigó por lo que la mujer se estaba o tenía puesto encima. Dios castigó la soberbia en la cual estas mujeres habían caído, la arrogancia, la autoadoración. Porque el problema, hermanos, no está en las cosas que se puso. El pecado no está en el adorno o en los atavíos que usaban. El problema radicaba en que tenían un corazón caído, un corazón de vanidad, un corazón soberbio, un corazón inclinado al pecado. Ellas empezaron a autoexaltarse. Dejaron de exaltar al único Dios verdadero por exaltarse a sí mismas. Y eso es lo que provocó la ira de Dios sobre este grupo de personas. Eran parte del pueblo judío y era un castigo que Dios había dado, no solamente a las mujeres, porque el contexto habla que también fueron castigados los hombres, fueron castigados los ancianos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían caído en la idolatría, habían caído en la adoración de falsos ídolos. Así que los adornos de la mujer piadosa están relacionados a vestir con pudor y modestia. Si se hacen algunos peinados o usan algún adorno, que estos no sean exagerados o extravagantes. La mujer piadosa se adorna poniendo énfasis, no en esas cosas, sino en un carácter, hermano. El énfasis de una mujer piadosa, el adorno de una mujer piadosa es que pone énfasis en su carácter, en un carácter santo, en un carácter que refleja un corazón puro, que agrada al Señor. Y si es así, va a vestir con decencia, va a vestir con pudor y modestia. El apóstol Pedro también instruyó sobre lo mismo, y quiero que lea 1 de Pedro 3:3. Dice, 1 de Pedro 3:3 dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, o sea, peinados exagerados, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Hermanos, así como Pablo, el apóstol Pedro, está diciendo que la mujer creyente no debe ser exagerada, extravagante, ostentosa al adornarse. Que si se arregla el cabello, si usa algún vestido o algún adorno, no debe ser extravagante o exagerado. No puede llamar la atención de nadie. En otras palabras, no puede la mujer creyente vivir afanada, no puede andar desviviéndose por el traje o por los adornos que se va a poner, sino tiene que preocuparse en su carácter. ¿Cómo está mi carácter? Y de esto se trató la primera parte del sermón la semana pasada. El día de hoy veremos la segunda parte. Y vamos a leer 1 Timoteo 2, versículo 10 nuevamente. Otros adornos que la mujer creyente debe reflejar son las buenas obras. Las buenas obras son los otros adornos, aparte de la modestia y del pudor al vestir, que son adornos de la mujer, otros tipos de adornos que la mujer piadosa debe de mostrar son las buenas obras. Vamos a leer entonces, versículo 10. Sino también con buenas obras. No solamente el pudor y la modestia al vestir, sino también con buenas obras debe de adornarse, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer creyente
no solo debe reflejar una belleza externa a través de vestir con pudor y modestia, no solamente debe de preocuparse si está vestida con decencia, sino también debe de preocuparse por su corazón, por la belleza interior. Y cuando una mujer es bella en su corazón, internamente, tiene un corazón que agrada a Dios, lo va a manifestar a través de practicar buenas obras. Para desarrollar este punto, voy a ir a un pasaje paralelo que lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 3, y vamos a leerlo el 3 y el 4. Vamos a leer ahora estos dos versículos. Vuestro atavío, dice Pedro nuevamente, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, es decir, incorruptible adorno, ornato es adorno, en el incorruptible adorno de un espíritu que afable y apacible, que es ese espíritu, ese carácter afable y apacible, es de grande estima delante de Dios. Veamos cuáles son esas buenas obras entonces que el apóstol Pedro nos manifiesta. ¿Cuáles son esas buenas actitudes que van a adornar a la mujer piadosa? Pedro, al igual que Pablo, está poniendo mayor énfasis en los adornos que fluyen desde el interior de la mujer. No tanto en lo externo, sino en lo interior. Aquellos adornos que se van a mostrar a través de las buenas obras. Pedro dice que esos adornos salen o se originan en el corazón. Y aquí quiero que usted recuerde que la Biblia dice, hermano, enseña que cuando un corazón es regenerado, es decir, cuando una persona, hombre o mujer, nace de nuevo, es un corazón transformado por el Espíritu Santo. Y si es un corazón transformado por el Espíritu Santo, ese corazón, esa persona, va a estar dispuesta a caminar en buenas obras, porque tiene un nuevo corazón. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Jesucristo en Lucas 6:45 dijo lo siguiente. Lucas 6:45. El hombre, también puede ser la mujer, ¿no? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, se exterioriza. Una mujer creyente debe de analizar sus palabras, pero también sus acciones. Una mujer piadosa debe de observar y debe de preguntarse si lo que está diciendo o haciendo son buenas acciones, son buenas obras. En el capítulo 3 de Pedro, nuevamente vamos a leer versículo 4, Pedro añade que lo que debe salir del corazón son adornos incorruptibles. Veamos cuáles son esos adornos incorruptibles. Versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, en el incorruptible adorno o adornos incorruptibles de, ¿cuál es ese primer adorno que debe mostrar toda mujer como buena obra? Espíritu afable. Ese es lo primero, hermano. Ese es el primer adorno que la mujer creyente debe de considerar y preguntarse. ¿Tengo un espíritu afable? ¿Seré una mujer
afable? ¿Seré una mujer de carácter afable? Hermano, un espíritu afable se manifiesta por medio de un carácter amable. Pero no solamente es amabilidad, también es mansedumbre, también es cortesía y también es afectuosidad. Una mujer con carácter afable es una mujer, hermano, amable, mansa, cortés, afectuosa, bondadosa, generosa, que a cualquier persona le agrada conversar con esa persona, con esa creyente, porque aprendemos mucho de esta persona, su carácter, su manera de hablar, su ejemplo de vida, su respeto, su amabilidad, etcétera, está a flor de piel. Les voy a describir lo que no es ser afable. Les voy a mencionar lo que no es ser afable, lo que no debe hacer la mujer creyente. Por ejemplo, una mujer no es afable cuando anda en pleitos. Una mujer no es afable cuando anda molesta. El carácter afable no es cuando tratamos con desagrado a las personas, cuando somos toscos o toscas al hablar, cuando no saludamos, cuando no damos gracias, cuando no hay buenos modales, cuando causamos disgustos o malestar, cuando criticamos juzgando de mala manera, cuando no hay cortesía en el trato, cuando no dominamos nuestros impulsos, cuando gritamos o andamos en gritería y en ofensas. Todo eso no es un carácter afable. Y una mujer creyente no debería manifestar este tipo de actitudes. O, lo voy a decir de otra manera, debería haber cada vez menos estas actitudes en la mujer creyente. Pero no solamente es el espíritu afable lo que Pedro dice que debe de evidenciarse como adornos para la mujer, sino también el segundo adorno que debe manifestar es que la mujer debe tener espíritu apacible. Espíritu apacible. La palabra apacible es interesante lo que significa, hermano. La palabra apacible significa estar en completa paz interior. Apacible es estar en completa paz internamente. En otras palabras, es estar tranquilos y en calma. Es lo opuesto a la desesperación, por ejemplo. Es lo opuesto a la intranquilidad. Una persona no es apacible cuando anda atemorizada por todo. Cuando hay un remesón y nos ponemos a gritar y desesperarnos. El rey David experimentaba un espíritu o un carácter apacible cuando él era acechado de diferentes angustias. Recuerde que David andaba corrido también, tenía enemigos y muchos de sus enemigos eran de su propia casa. Cuando al rey David le acechaban sus temores, ¿cómo nos puede acechar a nosotros? David no perdía la paz. David se refugiaba en su Señor. David confiaba en que era Dios el que estaba en perfecto y absoluto control de todas las cosas. Y por eso David, en el Salmos 4, versículo 8, pudo escribir lo siguiente: en paz me acostaré. ¿Se da cuenta? David estaba rodeado por sus enemigos a veces, pero David dijo: en paz me acostaré. Yo le aseguro, hermano, que quizás si usted sabe que fuera de su casa hay terroristas, hay delincuentes acechando cuando usted duerma o apague sus luces, es probable que usted no duerma en paz.
Bueno, imagínense esa idea. David estaba perseguido, estaba corrido, estaba atemorizado, estaba angustiado. Pero David sabía quién era su protector. David sabía que si él moría o vivía, del Señor era. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, una persona apacible es alguien que vive en paz, vive en calma en su interior, y a pesar de cualquier situación difícil que puede estar atravesando, estará confiado, no en su propia suerte, no en sus propias habilidades, no en sus propias capacidades, sino en Dios. Una persona apacible espera la voluntad de Dios. Si estamos enfermos, esperamos en la voluntad de Dios. Pero ojito aquí, esto no significa que esta persona no haga nada. Esto no significa que esta persona se duerme en sus laureles, se eche a dormir a su cama o caiga en depresión. No. Lo que significa es que todo lo que hace esta persona que tiene un espíritu apacible, todo lo que haga en medio de su aflicción, no lo hace desesperadamente o locamente, sino que lo hace con calma, en paz, confiando que la última palabra para su asunto descansa en Dios. Entonces, hermanos, si una hermana creyente tiene un hijo rebelde, lejos de Dios, en vicios, lo que ella hará es tratar a ese hijo con un espíritu afable. ¿Cómo lo va a tratar la mamá al hijo? ¿Con un espíritu? Es decir, con amabilidad. No lo va a botar de su casa a patadas. Será una madre que difícilmente le pondrá una mala cara o lo tratará con desagrado, con desdén. Será una madre que no lo va a condenar, no lo va a despreciar, no lo va a maldecir, no lo va a tratar con ofensas, todo lo contrario. Será paciente, será cariñosa, será amorosa, le dará amabilidad, afecto. Su trato hacia aquel hijo será mostrándole el evangelio, compartiéndole con paciencia lo que dice la palabra del Señor. ¿Le pondrá reglas? Claro que sí, y no va a estar tampoco apañando su pecado, pero lo va a exhortar con mansedumbre. La Biblia dice, hermanos, ahí en Primera de Pedro, usted lo podemos leer, no lo tengo en la diapositiva, pero ahorita recuerdo. Ahí en Primera de Pedro capítulo 3, dice, 3.1, Primera de Pedro 3.1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, y está hablando de un marido incrédulo, para que también los que no creen a la palabra, puede ser su marido, pero también puede ser su hijo incrédulo, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, ¿por medio de qué? Por la conducta de sus esposas, y si fuera un hijo, por la conducta de su madre, considerando vuestra conducta casta, es decir, santa, pura y respetuosa. Entonces, hermano, esta madre le dará amor, será amable, le dará afecto, con paciencia le va a predicar de la buena noticia de salvación que trae el evangelio. Y toda exhortación que le haga a su hijo por su mal proceder, por su pecado, lo hará con amor y mansedumbre, demostrando así una absoluta calma, una absoluta tranquilidad, una absoluta confianza, pues ella solo depende de la voluntad de Dios. Y eso es un espíritu apacible. Pedro termina diciendo
en 1 de Pedro 3, versículo 4, 1 de Pedro 3, versículo 4, que estas dos formas de actuar, estas dos buenas obras, es decir, el espíritu afable y el espíritu apacible, dice que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios. Hermanos, si hay algún adorno que Dios toma en cuenta por encima de adornos externos, los del corazón son más valorados. El carácter afable y apacible son adornos de gran estima, de gran valor delante de Dios. Tu carácter, hermano. Obviamente este principio no solamente debe de ser aplicable a las hermanas, sino aún a los varones. Nosotros también estamos siendo escudriñados por el ojo clínico de Dios. Dios está examinando a hombres y a mujeres. ¿Con qué corazón le servimos? ¿Con qué corazón estamos aquí? Estos adornos que la mujer piadosa de la era de la iglesia debían manifestar eran los mismos adornos que las mujeres creyentes de la antigüedad también lo evidenciaban. Y quiero que lea conmigo el versículo 5, ahí nomás de 1 de Pedro 3. Quiero que lea el versículo 5. Porque así también se adornaban, se ataviaban en otro tiempo, ¿quiénes? Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y ahí sigue mencionando, usted lo puede leer luego, como Sara, la esposa de Abraham. Hermanos, aquí encontramos otro adorno más. En ese versículo 5 encontramos otro adorno más que puede embellecer más todavía el carácter de la mujer. Y me refiero a la sujeción. Estando sujetas a sus maridos. La sujeción de una esposa a su esposo es una buena obra. Un adorno que va a seguir embelleciendo a toda mujer piadosa. Así que, amados hermanas y hermanos, las buenas obras, el carácter afable, el carácter apacible, la sujeción al esposo, entre otros adornos, debe de ser la preocupación de toda mujer creyente. Su carácter. Matthew Henry es un pastor que le sirvió a Dios en el siglo XVIII, o sea, hace 3 siglos atrás. Y Matthew Henry dijo lo siguiente, quiero que preste atención. Las buenas obras son el mejor adorno, porque según el criterio de Dios, son de elevado precio. La modestia y el pudor deben tomarse más en cuenta que la elegancia y la moda en cuanto a la ropa. Sería bueno que las que profesan una piedad seria estén totalmente libres de vanidad para vestirse. Deben gastar más tiempo y dinero en socorrer al pobre y al angustiado que en adornarse ellas mismas. Los mejores adornos para quienes profesan piedad son las buenas obras. Finalmente deseo animar a mis hermanas a adornarse con buenas obras. Las animo a que mediten en el carácter que presenta la Biblia en Proverbios 31 de la mujer piadosa. Y aunque no tengo en las diapositivas los versículos que quisiera leerlo con ustedes, quisiera que todos vayamos a nuestra Biblia y nos ubiquemos en el libro de Proverbios 31, en donde podemos encontrar otras buenas obras que adornarán más
su vida de piedad. Vamos a leer algunos versículos. Proverbios 31, versículo 11. Proverbios 31, versículo 11. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, en una sola frase lo que podemos ver es que la mujer es el medio por lo cual el esposo es bendecido. Hermano, la mujer puede bendecir a su esposo con su manera de actuar, con su fidelidad a su marido, con las bondades que ella le puede hacer a su marido. Pero también vemos otro adorno que habla de la mujer trabajadora. Versículo 13 y 14. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Pero luego también vemos un carácter servicial. ¿Cómo el carácter servicial no va a adornar más aún a una mujer piadosa? Versículo 14. 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Mira, esta mujer tiene quizás personas que le puedan servir a ella, pero ella se complace sirviendo a sus criados. Ella se complace atendiendo a su familia. Es una mujer de servicio. Es un adorno, hermanos y hermanas. Podemos ver también su generosidad. Versículo 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. ¿Qué vemos aquí? Un corazón generoso. Una mujer se adorna con generosidad también. Otro adorno es el desdén, es el esmero por el cuidado y protección que ella le da a su familia. Versículo 21. No tiene temor de la nieve por su familia. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene temor de que se resfríen, de que se enfermen? Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y un adorno más que podemos sacar aquí, entre quizás otros estoy salteándome, es el saber dar sabios consejos. Una mamá, una mujer piadosa, sabe dar buenos consejos y de esa manera también se adorna a sí misma. Lea el versículo 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia. ¿Cuál es la ley de clemencia? La Biblia, la palabra de Dios. Y la ley de clemencia está en su lengua. Hermanos, ¿y sabe cómo más o menos va terminando todo esto? Lo que escribe acá Salomón, versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba, la engrandece. Hermanas, Dios espera que cada día te sigas adornando como una mujer piadosa. Que evidencies un carácter santo al vestir, pero también un carácter santo al tratar a los demás. Tu mayor belleza debe ser un corazón más semejante al corazón de Cristo. Es decir, un corazón puro, un corazón manso y humilde.
Cristo entregó su vida y derramó su sangre por ti, hermana. Si tú estás aquí y has recibido salvación, es gracias a Cristo. Y es gracias a Cristo también que tú ahora puedes tener al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Y es el Espíritu Santo quien te va a impulsar a adornarte de forma correcta, a manifestar un carácter cada día más semejante al de nuestro amado Salvador Jesucristo. Las buenas obras deben seguir embelleciéndote a ti desde ahora hasta el día que partas a la eternidad. Hermana, que Dios te bendiga y dale gracias a Cristo por esa maravillosa obra que Él sigue haciendo en tu vida. Vamos a orar.